Hola chicos, en este video vamos a ver qué es la rotación. La rotación es el movimiento de una figura en el plano que mantiene su forma y tamaño, es decir, solo hace un cambio en la posición de la figura. ¿Tú has visto objetos rotando? Aquí tenemos un remolino que aquí se encuentra entonces girando. Tú también has visto en muchas ocasiones un molino, ¿ya? También puedes ver este cuadrado que se encuentra girando. La rotación está muy ligada a los giros de esta bandera de Chile, entonces que está girando en torno a esta pelota de fútbol. Y ves este gorrito de cumpleaños que también se encuentra girando. Entonces los giros están en nuestra vida cotidiana, ¿ya? Están presentes. Y vamos a ver entonces formalmente qué es una rotación, cuáles son sus principales elementos. Una rotación tiene sentido de giro, que puede ser horario o antihorario. ¿Qué quiere decir horario? Que el sentido de giro es acorde o es el mismo sentido que tienen las manecillas del reloj al avanzar. Por ejemplo, tú ves el sentido de giro de este minutero, va avanzando hacia la derecha, ¿ya? Y a ese se le llama sentido de giro horario. Pero también está el sentido contrario, que es para el otro lado, que sería para la izquierda. Entonces, así es el giro de las manecillas del reloj en el sentido contrario. Entonces, una rotación tiene sentido de giro, que puede ser horario o antihorario, que puede ser a la derecha o puede ser a la izquierda. Ahí tiene. Entonces, vamos a ver cuál es el sentido de giro que tienen estas figuras. Entonces, ¿cuál crees que es el sentido de giro acá? ¿A la derecha o a la izquierda? Vamos a ver la respuesta. Es a la derecha, tiene el mismo sentido de giro que las manecillas del reloj. Vamos a ver este ejemplo. Mira el molino. ¿Qué sentido de giro crees que tiene? Bueno, vamos a verlo. A la izquierda o antihorario, ¿cierto? En el sentido contrario a las manecillas del reloj. Veamos acá. ¿Cuál es el sentido de giro? ¿Izquierda o derecha? ¿Cuál dirías tú? Vamos a ver la respuesta. Es a la izquierda también, al igual que el molino. ¿Viste que tienen el mismo sentido? Vamos a ver la bandera de Chile. ¿Hacia dónde está girando? ¿Sentido horario? ¿En el mismo sentido que las manecillas del reloj? ¿O en el sentido contrario? Vamos a ver la respuesta. Es a la derecha o en el sentido horario. Imagínate que el palo de esta bandera fuera el minutero. Entonces, avanza en el mismo sentido. Es sentido horario. Vamos a ver el último caso. ¿Cuál será? ¿Horario o antihorario? Es sentido horario o derecha. Muy bien. Entonces ahí vimos algunos ejercicios en donde tuvimos que mirar el sentido de rotación. Pero también una rotación tiene centro de giro y ángulo de giro. ¿A qué nos referimos con centro de giro? Por ejemplo, esta bandera, como habíamos dicho, se encuentra rotando alrededor o con respecto a esta pelota. O este gorrito de cumpleaños se encuentra rotando aquí, en esta esquinita, en esta punta, ¿ya? Por la acción de este pinche. Entonces tenemos el centro de giro, que puede variar. Pero también tenemos un ángulo de giro. Y nosotros estamos estudiando principalmente dos ángulos de giro, como lo hemos visto en clase, que es el de 90 grados y el de 180 grados. Entonces, ¿cuáles son los ángulos de 90 y 180 grados? ¿Y cómo se relacionan con la rotación? Bueno, fíjate en la bandera de Chile.
un ángulo de 90 grados. Estos ángulos de 90 grados tú los puedes mirar en muchas esquinas, quizás en la esquina de tu mesa, en la esquina de tu puerta, en la esquina de tu ventana, etcétera. Entonces esta bandera se rotó en un ángulo de 90 grados con respecto, su centro de giro fue la pelota. Y algo que decir es que la bandera primero estaba acostada, ¿no es cierto? Su palo estaba acostado, y al rotar, ¿no es cierto? En este caso podríamos decir que rotó en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces subió. ¿Ya? Entonces podríamos decir que aquí entonces tenemos una rotación sentido antihorario de 90 grados con respecto a la pelota. Veamos acá. ¿Cuáles son los ángulos de 180 grados o ángulo llano? Son este ángulo que tú puedes ver acá. Aquí está el vértice del ángulo. Y entonces este gorrito fue rotado en un ángulo de 180 grados. Tienes que notar que queda mirando hacia abajo, en la otra posición, en otra posición. ¿Ya? Entonces aquí tenemos los ángulos y cómo queda la figura en general cuando es rotada de esa manera. ¿Ya? Vamos a ver más ejemplos. ¿Cuál es el sentido y ángulo de giro? A ver, vamos a ver cómo gira. ¿Cuál crees tú que es el sentido de giro? ¿Lo pensaste? Y ahora te pregunto, ¿cuál será el ángulo de giro? Vamos a ver la respuesta. Es de 90 grados hacia la izquierda o antihorario. ¿Ya? Ya que se fue a la izquierda empezó a subir. ¿Ya? Y también podemos ver que se forma un ángulo de 90 grados. Vamos a ver más ejemplos. ¿Cuál es el sentido y ángulo de giro? Vamos a girar acá. Ya, entonces ahí tenemos el giro. ¿Cuál es el sentido de giro? ¿Fue horario o antihorario? Fue horario, ¿cierto? ¿Y cuál será el ángulo de giro? Si entonces pensaste que fue 180 grados, estás en lo correcto. Fue una rotación, ¿no es cierto? Con respecto a esta pelotita de fútbol, a este punto, en un ángulo de 180 grados hacia la derecha u horario. ¿Cuál es el sentido y ángulo de giro? Vamos a ver el giro, a ver. Ahí lo tenemos. ¿Cuál será entonces? ¿Cuál es el sentido primeramente? ¿Horario o antihorario? ¿Y cuál será el ángulo? Piénsalo. La respuesta fue una rotación, ¿no es cierto?, con respecto a esta pelotita de 90 grados hacia la derecha. Ya, fue hacia la derecha, fue avanzando hacia la derecha. Fíjate cómo entonces va cambiando la posición de la figura. Y al principio el triángulo estaba, podríamos decir, parado y luego quedó como inclinado. Vamos a ver más ejemplos. ¿Cuál es el sentido y ángulo de giro? Vamos a girar la figura. ¿Cuál es el sentido de giro? ¿Se fue hacia la derecha o se fue hacia la izquierda? Entonces si dijiste hacia la izquierda estás en lo correcto, y si dijiste 180 grados también. Vamos a ver este último ejemplo. Entonces tenemos acá un rectángulo, lo vamos a girar. ¿Cuál habrá sido el ángulo de giro? Si entonces dijiste de 90 grados y si se fue hacia la izquierda estás en lo correcto.